Buenas tardes a todos. En la clase anterior quedamos en este punto donde toda la arquitectura estaba modelada. Vamos a evaluar más adelante si requerimos modelar en detalle la ventana o solamente con el vano nos es suficiente. Para la clase de hoy vamos a empezar a modelar lo que son los muebles de la cocina. Para eso vamos a empezar modelando la barra. Vamos a hacerlo aquí dentro del panel de comandos con la herramienta Box. Activamos nuestras ayudas o Snap, que esté seleccionado el vértice nomás, y dibujamos nuestra caja. Podemos nosotros darle aquí numéricamente las dimensiones, que sea de 2 pulgadas, y su altura, su elevación sobre el piso será de 1,10 m. Ahora vamos a dibujar lo que sería la pata de este extremo, que sería esta, donde le colocamos 5 centímetros de ancho. La corremos a este punto y la altura será de 1,5 m. De esta manera ya tenemos nosotros levantado lo que sería la barra de la cocina. Como estos son superficies que son de materiales tratados, debemos colocarle un chamfer para que sus filos, sus bordes no sean unas aristas perfectas, sino que tengan algún tipo de redondeo. Vamos a ponerle un chamfer de 2 milímetros con 2 segmentos y una tensión de 0,5 para que nos dé un borde redondeado. Y hacemos exactamente lo mismo con la parte superior de la barra. De esta manera nos va a dar, en el momento de hacer el render, un detalle sobre la superficie que va a hacer que veamos más real la arquitectura. Ahora vamos allá a modelar lo que son los muebles de la cocina. Para esto vamos a utilizar un plugin que se llama el Kitchen Cabinet Creator. Les voy a colocar el link donde lo pueden descargar, lo pueden buscar en la descripción del video. Cuando lo ejecutamos, él nos muestra la siguiente caja de diálogo. Aquí podemos definir si vamos a trabajar solamente con los gabinetes de piso, con los gabinetes de pared o con ambos, que será nuestro caso. Desactivamos que nos agrupe los elementos y le decimos que para el gabinete de piso vamos a trabajar con 4 unidades de 61 centímetros de ancho, porque esto nos va a dar una optimización de material al momento de su fabricación. Esta información la copiamos y se la pegamos a todas las opciones. La altura del gabinete será de 85 centímetros. Y para el primero le colocaremos 4 gavetas y le colocaremos 3 entrepaños. La idea del entrepaño es que cuando hagamos un pequeño ajuste en el modelo no nos queden luces a través de él. Para los siguientes la vamos a dejar solamente con 2 gavetas y ya con eso concluimos nuestra parte inferior. Para la parte superior igualmente le definimos 4, que su altura será de 1,50 m. Al primer gabinete le vamos a definir una altura de 1,25 m. Esto para que nos compense la altura que va a tener y va a funcionar bien. El ancho igual lo vamos a colocar como los gabinetes inferiores, de 61 centímetros. Su altura será de 60 centímetros menos el primero, que será de 85. Por eso le definimos una altura diferente. Esta opción de acá nos indica si los entrepaños son verticales o horizontales. Los queremos horizontales, lo vamos a dejar con 2 entrepaños. Van a ser de vidrio y el borde que contiene, que soporta el vidrio, vamos a hacerlo de 2 milímetros. Todos los demás los vamos a dejar como están. De esta manera le damos al botón crear y ya él nos ha creado nuestro mueble de cocina. Vamos a hacerle un par de modificaciones al mueble. Vamos a suprimir uno de estos entrepaños, los vamos a bajar que nos queden a 1,80 m, que sería la mitad del gabinete, y vamos a ajustarle el tamaño a las puertas. Simplemente le vamos a reducir un poco su dimensión para que se comporte realmente como es el mueble. Estamos haciendo un ajuste solo de 5 milímetros
tanto a su ancho como a su alto, a cada uno de los elementos de la puerta. Y hacemos lo mismo con todos los demás. Bueno, una vez hechos esos ajustes, vamos a eliminar 3 de estas tapas y vamos a utilizar una de estas como nuestra tapa superior del modelo. La longitud es de 2,44 m y su altura será de 5 centímetros. Su ubicación sobre el piso será de 85 centímetros. Y si lo miramos ahora de frente, podremos ajustarlo en su ubicación con respecto al centro. Ahora clonamos este objeto como una copia y con ese vamos a definir lo que sería el salpicadero, que va a tener una longitud de 2,44, una altura de 0,6 y un espesor solo de 0,025. Ahora si lo miramos nosotros en su lateral, vamos a poder desplazarlo de forma tal que podamos ubicarlo aquí en este punto. Ahora si lo miramos de frente, ya tenemos nuestro mueble con su salpicadero con todos los elementos. Ahora debemos aumentar esto a 60 centímetros para que nos dé el ancho que es. Lo miramos desde arriba y lo acomodamos. Ok, ahora a este le vamos a colocar un chamfer solo para rematarle el borde, que no nos quede ese filo tan áspero, y le ponemos solamente un chamfer de 2 milímetros y hacemos exactamente lo mismo con el salpicadero. Ahí ya lo tenemos. Seleccionamos todo nuestro mueble de cocina, lo rotamos 90 grados y procedemos a ubicarlo. Para esto activamos que nos permita ver todo el modelo y lo ubicamos en su puesto. De esta manera ya hemos creado el mueble de la cocina. Ya con nuestro mueble de cocina modelado, vamos a proceder a modelar lo que sería el lavaplatos que encontraríamos en este punto. Para eso vamos a dibujar un cilindro aquí en el centro y vamos a ajustarle su medida, que tenga 19 centímetros, 20 centímetros de radio con una altura de 17 centímetros. Vamos a bajar sus lados a 16 y ahora procedemos a ubicarlo en el punto donde lo requerimos, que sería aquí. Ahora lo acomodamos en el punto que es y ya tenemos nuestro cilindro para trabajar. La abertura para el lavaplatos y el propio lavaplatos. Muy bien. Ahora seleccionando los dos cilindros y la mesada, vamos a tener esta opción. Vamos a cambiarle los colores para poder distinguirlos más. Muy bien. Ahora vamos a seleccionar la superficie de la mesada. Venimos aquí a la pestaña de crear, venimos a Component Objects y utilizamos Raw Boolean. Ahora seleccionamos los objetos que vamos a sustraer, seleccionamos y ya él nos ha hecho la operación para obtener una superficie adecuada. Venimos aquí dentro de la pestaña de modificación, le aplicamos su chamfer de 2 milímetros y ya tendremos nuestro material, nuestra superficie trabajada. Dejaremos este capítulo hasta ahí por ahora para no hacerlo muy extenso.
En nuestro próximo capítulo incluiremos la grifería, lavaplatos y demás accesorios para terminar de ambientar la cocina. Muy amables, muchas gracias.